Hermanos, nos quedan solo 2 clases de este curso de masculinidad y feminidad bíblica. Yo tengo la responsabilidad de cerrar este curso, tanto este miércoles como el próximo. Y lo que he determinado hacer, pensaba con qué clases es cerrar mejor este curso, porque hemos hablado de todas las consecuencias que ha dejado la caída, tanto en el hombre como en la mujer, y hemos visto también el diseño divino, tanto para el hombre como para la mujer, ¿cierto? Hemos visto para qué Dios diseñó al hombre, y según las cualidades del hombre, el diseño del hombre, la genética del hombre, tiene que ver con el rol que él debía desempeñar. Y la mujer es así, según el diseño de Dios, como lo vimos en una clase, también debido al rol que ella debía desempeñar. Por eso es totalmente contrario al diseño de Dios que la mujer intente realizar el trabajo del hombre y que el hombre intente realizar el trabajo de la mujer. Es algo totalmente monstruoso, inadecuado y que acarrea consecuencias para nuestra vida y en cuanto a nuestra relación con Dios. Y yo pensé en 2 temas. Uno que es el que voy a tocar hoy, me voy a dirigir a los hombres. Y es masculinidad en la soltería y masculinidad en el hogar. ¿Cómo ser un hombre, cómo ser masculino, tanto en la soltería como en el hogar, en el matrimonio? Muchas veces pensamos que solamente están llamados a ser líder o a ser hombres aquellos que están casados. Y no. Tanto el soltero como el casado está llamado a ser hombre en cada contexto de su vida. Y el próximo miércoles yo pretendo enseñarles la feminidad tanto en la soltería como en el hogar. Y de esa manera culminaremos el curso. Ya hemos visto como el contexto negativo, ahora vamos a ver el punto positivo. Ahora, ¿qué haremos con todo lo que hemos nosotros recibido? Y quisiera empezar con mis hermanos, con los varones, para hablar con respecto a la masculinidad en la soltería y en el hogar. Y quisiera citar algunas estadísticas interesantes en cuanto a los hombres, que de nuevo nos recuerdan que el problema es de masculinidad. Y esto nos pone una carga sobre nuestros hombros a los hombres de llamarnos a que nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo en rescatar la masculinidad, en rescatar el liderazgo bíblico en cada contexto de nuestra vida, en la casa, en la soltería, en la iglesia, en el trabajo. En cada contexto tú tienes que ser un hombre de verdad. Y tal vez nadie haya documentado más asiduamente y alegremente la desaparición de los hombres que Anna Rosin en su libro del 2010 llamado El fin de los hombres. Y en artículos posteriores, Rosin ha rastreado la desaparición de los hombres tal como lo definen los roles y las responsabilidades tradicionales. De hecho, Anna Rosin, ella argumenta que los hombres son obsoletos y que deberíamos darnos cuenta de que esta obsolencia es una condición habitual y no esporádica en los hombres. Miren lo que dice estas estadísticas, estos datos. Y estoy hablando solamente de los Estados Unidos, no hemos entrado a Latinoamérica. Si entráramos a Latinoamérica, el caos sería mayor. En los Estados Unidos, 1 de cada 5 hombres sanos no está trabajando. 1 de cada 5. Y dice, en el oeste, incluido los Estados Unidos, aproximadamente el 60% de los graduados universitarios son mujeres. El 60% de los graduados son mujeres. El otro 40%, esa minoría, son hombres. El resto no se están graduando. O sea que las mujeres, estamos viendo que las mujeres están culminando lo que comenzaron. Los hombres están dejando las cosas a medias. O por lo menos un gran porcentaje. Otro dato interesante, las mujeres también obtienen el 60% de todas las materias. Los hombres no. O por lo menos no la mayoría. Desde el punto de vista educativo, los niños, escuchen bien esto, los niños se quedan atrás de las niñas. Esencialmente desde la cuna en adelante. Vemos a las niñas avanzando y mejorando. O sea, hay una crisis de masculinidad.
De las 15 categorías de empleos marcadas para el crecimiento en la próxima década, los hombres dominaban o dominarán solo 2 empleos. De las 15 categorías, solo 2. El trabajo de limpieza y la ingeniería informática. ¿Qué les parece? Del resto, eso es la mayoría de los hombres. Alguien decía, donde faltan hombres maduros y piadosos, la iglesia sufrirá invariablemente. La iglesia con falta de servicio, la iglesia con falta de liderazgo bíblico masculino, es una iglesia anémica, dijo alguien. Este es el caos que nos ha tocado atravesar en cuanto a los hombres. Hermanos míos, no estamos siendo lo suficientemente líderes, y me incluyo, lo suficientemente masculinos para liderar. Y las consecuencias son atroces. El pastor Rubén la semana pasada nos decía que el hombre se ha vuelto totalmente, los estragos de la caída está la inseguridad, el temor, la justificación. Yo no digo que las mujeres no se justifiquen, pero hay una tendencia luego de la caída del hombre justificarse más que la mujer. Y eso es totalmente triste. Nosotros vemos los efectos de la inseguridad en el hombre. Luego de la caída el hombre se volvió más inseguro. ¿Se acuerdan? Y están los temores, siempre está escondiéndose detrás del televisor, detrás de un libro, detrás del celular, etc. Es más, como bien decía Owen Strachan, él decía, vayan a un restaurante y chequen a una familia donde estén un hombre o 2 allí sentados. Y dense en cuenta lo que observan o con lo que se encuentran. ¿Saben qué están haciendo los hombres en esa mesa? En el celular. No se están comunicando. Los hombres están desconectados de sus familias, desconectados de la realidad. Y los efectos de esa inseguridad, la inseguridad que experimenta una persona, provoca que viva pensando en sí misma y en cómo lograr su confianza. Y esto es algo que pasa en el hombre luego de la caída. Él vive inseguro y por lo tanto vive pensando en sí mismo, por lo cual no es infrecuente que el hombre posea un comportamiento tan egoísta. Y esto debido a la caída. Tampoco es insólito escuchar mujeres que afirman que su esposo se enfoca demasiado en su propio bienestar y comodidad, debido a esa inseguridad que él ha acarreado luego de la caída. De hecho, hermanos míos, varones que están aquí, el hombre inseguro es demandante por naturaleza, porque es inseguro, se vuelve demandante luego de la caída. Desea ser servido más que servir, porque así se siente que es el centro de atención y por ello importante. Es por eso que justamente a los hombres, cuando se les da el modelo de amor, se les dice, maridos, a ustedes hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y una de las maneras en como Cristo amó a la iglesia, tomó una toalla y un lebrillo con agua y lavó los pies sucios de sus discípulos, incluyendo los de Judas. De hecho, ese hombre inseguro, su trabajo o incluso sus pasatiempos son preferidos por encima de la familia. Es por eso que vemos a los hombres que son una maravilla en el trabajo. Ay, pero tu esposo es así, pero él es tan chévere aquí. Él se puede encontrar y sentir bien en cualquier otro contexto, en el trabajo, con los amigos, en el gimnasio, pero en la familia no. Y el hombre egoísta con frecuencia hace referencia a sí mismo siempre. Todo me sale mal. Todo el mundo habla de mí. Eso no me trae nada bueno. Los demás le han tenido fácil, pero yo he tenido que trabajar duro. Yo sí he tenido que esforzarme, a aquellos no les costó. Nadie me entiende, nadie me visita, yo a nadie le importo. Esas son las consecuencias de la inseguridad que trajo el hombre luego de la caída, pero no termina ahí. Esa misma inseguridad provoca que el hombre sea controlador. El dominio le garantiza confianza. Como él ha perdido su seguridad luego de la caída, ahora él no solamente tiene temor, no solo se justifica,
sino que, como vimos, ahora él posee una inseguridad. Bueno, para él tratar con esa inseguridad luego de la caída, él se vuelve controlador, que eso le garantiza su confianza. Lo cierto es que él no puede dirigir los eventos de la vida, y por otro lado, aunque piense que controla lo controlable, como decía Miguel Núñez, su incertidumbre persiste. Por eso puede ser poco confiado y manipulador con tal de conseguir lo que desea. Además, prefiere opinar más que preguntar. Y esa misma inseguridad que viene del hombre luego de la caída, propicia que el hombre se irrite con facilidad más que la mujer. Sobre todo cuando se le pide que haga algo que no es de su competencia. Se irrita con facilidad. En lugar de admitir su incapacidad de hacer algo, elige condenar a la persona que le asignó la responsabilidad o a algún otro. Debido a esa inseguridad, el hombre es más irritable que la mujer. El hombre se enoja más fácil que la mujer. De hecho, si ustedes ven estadísticas acerca de los crímenes que son cometidos, el nivel de los hombres asesinos, o de los asesinatos, mejor dicho, cometidos por hombres es más elevado que por mujeres. Igual los robos, igual los secuestros. Hay mujeres que lo cometen, pero la cantidad es mínima. Y esto es debido a su inseguridad. La mujer se irrita también, pero ella siempre al principio prefiere mediar y luego se irrita. Pero el hombre inmediatamente, ¡pum!, explota. Debido a esa inseguridad. Esas son todas las consecuencias que hay en nosotros. Pero ahora pensemos cómo Dios en su obra santificadora a través de Cristo puede lograr que tú y yo lo glorifiquemos en nuestra masculinidad. Y comencemos viendo cómo podemos ser masculinos, cómo podemos ser hombres en nuestra soltería. Solteros que están aquí. El soltero cristiano expresa masculinidad en la familia de Dios. No tienes que ser un líder, no tienes que esperar estar casados para ser líder. No, tú naciste para ser líder. ¿Se acuerdan la clase diseño de Dios, varón y hembra? Dios te diseñó desde el mismo nacimiento para ser líder. Recuerda Génesis 2:15, se nos da la descripción del trabajo de Adán, que era labrar y cuidar del huerto. Esa era su labor. Se le encargó para proveer y proteger. Esa es una responsabilidad del hombre. El hombre es líder. ¿Y cómo ejerce ese liderazgo? Sirviendo, proveyendo, protegiendo, cuidando. ¿Recuerdan? Pero podemos hacer una serie de aplicaciones para los solteros. Hermanos solteros, la primera manera en cómo tú puedes mostrar tu masculinidad en la soltería es provee para otros hombres espiritualmente. ¿Escuchaste eso? Provee para otros hombres espiritualmente. Y si no lo estás anotando, trata de anotarlo, pídele a tu esposa, porque estoy seguro que se te va a olvidar. O después escuchas el audio y anota, pero no dejes de anotarlo. Provee para el ministerio, provee para otros hombres espiritualmente. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo que tratara a los hombres jóvenes como hermanos en 1 Timoteo 5:1. Encuentra a un joven y muestra el amor fraternal al disciplinarlo o al disipularlo con la palabra. Mira, nosotros pensamos en nuestras iglesias que los pastores deben hacer todo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿quién está disciplinando a ese hombre con la palabra? ¿Quién lo está amonestando? ¿Quién lo está discipulando? Y resulta que estamos esperando que las mujeres lo hagan. Cuando nosotros que somos pastores, en nuestra experiencia, nosotros nos hemos dado cuenta que siempre nos encontramos a las mujeres diciendo, pastor, yo he visto a la hermana tal con esta situación, ¿cómo podemos ayudarla, pastor? Pastor, yo he estado viendo las necesidades aquí, ¿cómo podemos ayudar, pastor? Pero los hombres, son escasos los casos. Y si tú fuiste creado para proveer, para proteger y ser líder, tú tienes que serlo también en la familia de Dios y proveer espiritualmente para tus hermanos, para otros hombres. Tú deberías estar pensando en cómo discipular a otros hombres, cómo disciplinar a otros hombres en la palabra. Allí funcionarás como hombre, como líder en tu iglesia. No tienes que ser pastor para ser un líder. Esa es una forma de liderazgo. No dejes que las mujeres lo hagan. Qué bueno que nuestras hermanas puedan hacerlo, pero qué bueno que lo puedan hacer con otras hermanas. Y no de manera apresurada. Antes de ser un buen maestro, primero se debe ser un buen alumno. Primero necesitamos aprender para luego enseñar a otros. Entonces, ustedes, hermanos míos, jóvenes que están aquí, aún casados, hombres, busquen a hombres a quien puedan proveer espiritualmente.
Busquen un hombre a quien puedan discipular con la palabra de Dios. Si tú ves que uno de tus hermanos no se está conduciendo como es digno de su vocación en el Señor, no esperes que tu pastor lo haga. Tú, toma tu teléfono o llama a tu hermano y amonéstale con la palabra. O no necesariamente tiene que tu hermano pecar para tú acercarte a él. Tu amonestación y tu cuidado hacia él puede ser preventivo. Si ves a algún hermano que no se está conduciendo correctamente o que tú crees que no ha madurado lo suficientemente en la fe, búscale y dile, vamos a estudiar la Biblia juntos, vamos a leer este libro juntos, vamos a ver esta serie juntos. Yo quiero disciplinarte en la palabra, discipularte con la palabra. ¿Por qué? Porque de esa manera yo estoy usando mi liderazgo aún en mi soltería. Busca a hombres a quienes puedas proveer espiritualmente. No dejes que lo hagan tus pastores, no dejes toda la carga sobre tus hermanas. Esto es un rol tuyo como líder. Así empiezan los pastores. En segundo lugar, otra manera en cómo puedes mostrar tu masculinidad en la soltería es provee para el ministerio financieramente. Provee para el ministerio financieramente. Los hombres solteros, hermanos, pueden ser capaces de dar más dinero ahora que lo que pudieran dar cuando tengan esposas e hijos. Esa es una bendición que ustedes tienen. Porque cuando tengan su esposa e hijo, ustedes deben seguir ofrendando. La ofrenda es un mandamiento divino y damos porque somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Cuando tú no ofrendas, lo que estás diciendo es que este dinero es mío y yo puedo hacer con él lo que se me dé la gana. Pero cuando tú ofrendas, tú estás reconociendo que este dinero es del Señor y que yo debo administrarlo correctamente. Y una manera de administrarlo es dando para el bien del reino. Y la segunda razón por la que ofrendamos es como respuesta a gratitud al Evangelio. Porque Dios nos ha dado todo. Nosotros no damos para ser bendecidos. Nosotros damos porque ya fuimos bendecidos en Cristo. Así que una reacción de no ofrendar es tan pecaminoso porque te haces dueño y señor del dinero que no es tuyo y porque es una ingratitud, un mal agradecimiento con la obra de Cristo a tu favor, que te ha salvado y ha transformado no solamente tu mente, sino tu bolsillo. Creo que decía Martín Lutero que habían 3 cosas que se debían reformar cuando alguien llegara a Cristo. ¿Y saben cuál era una de esas cosas? La cartera. Y ese es el área que necesita convertirse en muchos cristianos hoy. Pasamos del evangelio de la prosperidad que nos robaran, ahora a robar a Dios. Interesante, ¿no? Entonces, debes proveer financieramente para el avance del reino, para las misiones, para tu iglesia. ¿Qué tú crees? ¿Que las cosas que están aquí se pagan solas? No, señores. Y este es el lugar en que Dios nos ha concedido para predicar la palabra y que hombres se salven y que lleguen a la santificación. Es una obra grandiosa la que se lleva a cabo acá. Y de esa manera, cuando tú ofrendas financieramente, provees para el avance del reino en tu soltería, tú estás mostrando tu masculinidad. En tercer lugar, asume responsabilidad como miembro en proteger a la iglesia en su doctrina. Asume responsabilidad como miembro en proteger a la iglesia en su doctrina. Tú no puedes esperar de nuevo que sean tus pastores los que estén cuidando a la iglesia de los lobos. Sí, los pastores tienen esa labor número 1, pero los miembros también tienen esa responsabilidad. Miren, algo rápido que quiero dejar en sus mentes y que aprendí recientemente en el seminario. En Génesis, en el huerto del Edén, el huerto del Edén tenía una característica y era el santuario de Dios. ¿Por qué? Porque era el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Amén. Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios allí y Adán tenía la responsabilidad de proteger el huerto, ¿cierto? Porque ese era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, era el lugar santo. Pero Adán, en lugar de proveer el huerto, no lo provee. No cuida de su esposa y permite que el archienemigo de Dios se infiltre allí y cause la división que causó. Pero eso fue lo que hizo el primer Adán. Pero el segundo Adán, que es Cristo, no permitió eso. ¿Se acuerdan cuando en la casa de Dios estaban los vendedores alrededor del templo? ¿Qué hizo Cristo? Los sacó de allí, porque ese era un lugar santo.
Por esa razón, lo que no hizo el primer Adán de proteger el santuario de Dios, lo estaba haciendo el segundo Adán de proteger eso. Por eso es que la iglesia de Cristo debe proteger la iglesia, que es donde Dios manifiesta su presencia como en un santuario. Y protegerla ¿de qué? De falsas doctrinas. Cuando tú, hermano mío que estás aquí, y hermano, yo recomiendo que ustedes animen al resto de los hombres de nuestra iglesia que escuchen esto, pero cuando tú ves que hay hombres en nuestra iglesia o mujeres que vienen con falsas doctrinas, contrario a lo que nuestra iglesia cree, una de las maneras en la que tú muestras tu masculinidad, el liderazgo que Dios te dio, de proteger y proveer, es protegiendo a tu iglesia de las falsas doctrinas. Es tapándole la boca a esos lobos rapaces. Es tapándole la boca a aquellos que vienen con apariencia de oveja, pero en el fondo son lobos. Esa es una de las maneras. No, pastor, ¿sabe que fulanito de tal está llegando con esta doctrina para que usted hable con él? No, sé hombre y ve, abre tu Biblia y amonéstalo tú. De esa manera estarás mostrando masculinidad. Hay un problema cuando me llama la atención y fulanito ya se fue, pastor. ¿Y quién lo amonestó acerca de su falta de doctrina? Una hermana. Yo abrí mi Biblia, pastor, y lo amonesté. ¿Y dónde están los hombres de esta iglesia? ¿Dónde están? Esta es una manera en la que glorificamos a Dios. ¿Y saben quién era verdaderamente, 100%, grandemente y de gran ejemplo de masculino? Cristo. Cristo es el mejor ejemplo para nosotros ser hombres. Cristo era verdaderamente hombre. ¿Y saben qué hizo él? Reprendió y sacó a los ladrones que estaban en el templo. Esa es una manera de demostrar nuestra masculinidad en la soltería. Por último, otro consejo. Procura proteger a las damas de la iglesia en formas apropiadas. Procura proteger a las damas de la iglesia en formas apropiadas. Esta es otra de las maneras en la que tú puedes mostrar tu masculinidad en la soltería. Ya sea acompañándoles en las calles de la ciudad por la noche, ayudándolas en su vida espiritual u otros actos de servicio fraternal. Como Pablo le dijo a Timoteo, parte de proteger a las mujeres significa tratarlas con toda pureza. Eso dice 1 Timoteo 5:2. O sea, no se trata de que tú te vas a acercar a las mujeres de la iglesia con malas intenciones. Eso es totalmente pecaminoso y perverso. Si tú eres un hombre que ha sido salvado por la gracia de Dios, Pablo dice que el elemento esencial para tú acercarte a ella debe ser con pureza. Hermanas, un hombre cristiano que se acerca a ustedes solo para inducirlas a pecar, no es verdaderamente hombre. No es masculino. No está mostrando su masculinidad. ¿Lo entendieron? Ese no es el hombre con quien yo quisiera llegar al altar. Si no me respeta ahora que no he entrado en un pacto con ella, ¿qué me garantiza que me va a respetar cuando nos casemos? Si ahora que no tengo nada con él, no me respeta. Tú eres verdaderamente hombre cuando tratas con toda pureza y proteges a las damas de tu iglesia. Pero cuando no lo haces, tú eres poco hombre o nada. ¿Escucharon eso? Amén. Ahora vimos cómo mostrar nuestra masculinidad en la soltería. Ahora quiero que veamos cómo mostrar masculinidad en el hogar. Y aquí voy no solamente a los que están casados, y con esto voy a cerrar, sino con aquellos que desean casarse. Y quisiera considerar 3 fundamentos claros que usó el pastor Owen Strachan, quien tiene un ministerio increíble de masculinidad y feminidad. Yo no tengo la página aquí, pero quienes quieran investigar más sobre este ministerio me la pueden pedir. Está en inglés, pero si lo colocan en Google y colocan el traductor, la pueden leer. Tienen cientos de artículos sobre masculinidad y feminidad. Esa es su especialidad. Y me parece uno de los que mejor expone este tema en este ministerio, sin menospreciar a los otros, quienes también son muy buenos expositores. Entonces quiero ver estos 3 fundamentos para ver nuestra masculinidad en el hogar. Fundamento 1. Muchos hombres son llamados a ser esposos y padres. Ese es mi primer fundamento. Muchos hombres son llamados a ser esposos y padres por diseño divino, por el propósito de Dios.
No es algo que inventó nuestra cultura, fue Dios. Mira, la Biblia nos enseña que Dios creó a Adán, ¿cierto? Y lo único que no era bueno en la creación era que Adán estuviera solo. Todo lo demás era bueno en gran manera. Pero lo único que no era bueno era que Adán estuviese solo. Y es Dios quien le concede a su esposa. De hecho, es Dios quien le presenta a Eva. Como padre espiritual, pudiéramos decir que Dios Padre es el primero en traer la novia al novio al presentarla. Hermanos míos, la mayoría de los hombres están diseñados para el matrimonio. ¿Escucharon eso? La mayoría de los hombres están diseñados para el matrimonio. Digo la mayoría porque Dios ha llamado también a una minoría a la soltería con un propósito que Dios soberanamente conoce y lleva a cabo. Pero la mayoría de los hombres fuimos diseñados para el matrimonio. La mayoría de los hombres fuimos diseñados para ser esposos y padres. De hecho, cuando se forma una familia, la madre es totalmente distinta al padre. ¿Por qué? Porque hay cosas que la madre tiene que el niño necesita y hay cosas que el padre tiene que el niño necesita, que la madre no tiene que el padre no tiene. Por ejemplo, la madre tiene ese amor, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Ella es cariñosa, ella es afectiva, pero de eso solamente no va a necesitar el niño. Pero el hombre por naturaleza posee esa firmeza de carácter que el niño necesita, que la madre no posee. Así que si tú ves una madre que dice, no te le hables así al niño tan firme, háblale con amor. Eso no es así. Él necesita esa firmeza que Dios le proveyó al hombre que la mujer no tiene. No estamos hablando de maltrato, no estamos hablando de abuso, estamos hablando de firmeza tratada con amor. Hermanos, bien decía este siervo de Dios, no fuimos diseñados para desear mujeres. ¿Escucharon eso? A mí me encantó esto. No fuimos diseñados para desear mujeres, sino para amar a una esposa. Fuimos diseñados para eso. No para estar deseando una tras otra, sino para amar a una. Dios nos tenía una y todo nuestro amor debe estar a ella. La relación del matrimonio refleja la relación de pacto de Cristo y su iglesia. Y el pacto de Cristo y su iglesia tiene una característica que se ve desde el Antiguo Testamento. ¿Y saben qué es? Exclusividad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay algo característico en el pacto que Dios llevó con Israel y con su iglesia, y era la misma característica, exclusividad. Solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces, si la relación matrimonial refleja la relación Cristo y su iglesia, esa es la razón por la cual el adulterio es tan pecaminoso, porque el pacto que yo tuve con mi esposa Catherine tiene la misma connotación del pacto de Cristo y su iglesia, exclusividad. Solo a ella amarás. Más ninguno. El hombre es llamado a ser cabeza de su hogar y la esposa es llamada por Dios para ser ayuda idónea, para ayudar al hombre a cumplir ese rol. Pero ser cabeza de hogar, ser el líder, lo podemos unir con un sinónimo, servicio. No estamos hablando del machismo maltratador que se promueve. La Biblia lo rechaza. Estamos hablando de afecto, cuidado, protección, cariño y servicio para la mujer que Dios te dio. Hombres solteros que están acá, debes prepararte para el matrimonio. Aunque lo voy a decir como lo dijo un siervo del Señor. Aunque la verdadera preparación, ¿saben cuál es? Casarse. La mejor manera de hacerlo es haciéndolo. Esa es la mejor manera. Alguien dice, prepárate para el matrimonio. ¿Y cuánto tiempo? Nadie sabe responder a eso, porque nadie tiene la respuesta. La mejor manera para ser un buen esposo es casarse. Es en el matrimonio, es allí donde aprendes eso. Así lo decía Owen Strachan, aunque su verdadera preparación es casarse. Por lo tanto, debemos estimar el matrimonio como iglesia. Nosotros no podemos decir, uy, te vas a casar, qué carga, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a poder hacer aquello. Y es cierto, pero llega un momento donde ponemos en baja estima lo que Dios tiene en alta estima. Y es el matrimonio. Así que en primer lugar, mi primer fundamento, los hombres fuimos diseñados para ser esposos y padres. Amén.
segundo fundamento de cómo mostrar masculinidad en el hogar, y lo vamos a seguir desglosando. El hombre debe ser una cabeza como Cristo. El hombre debe ser una cabeza como Cristo. Es eso lo que la Escritura enseña en textos que hemos leído. Un texto magistral es Efesios, yo se los leo. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hermanos, el liderazgo es en su esencia sacrificio propio. ¿Escucharon eso, hombres? El liderazgo es en su esencia sacrificio propio. Y esto no es lo que la cultura dice acerca de lo que es un líder. En nuestra cultura, los líderes oprimen a las personas, abusan de las personas. Y esto es consecuencia de la caída. En la Biblia, lo que Cristo pretende restaurar en la vida de un hombre a través de su obra es que el líder entienda que su llamado es sacrificio. Cuidar de tu mujer, protegerla, entenderla, servirla, asistirla, cuidar de ella, eso requiere sacrificio. Si tú no pretendes ejercer tu liderazgo con sacrificio, primero no estamos hablando de liderazgo bíblico, y en segundo será imposible que lo lleves a cabo y que tengas una relación fructífera con tu cónyuge. Es imposible. Todo empieza con nosotros. De hecho, todos los niños varones deben ser entrenados para ser líderes. Desde pequeños. Y los dos lugares para que ese niño pueda crecer el liderazgo es la casa y la iglesia. Así de sencillo. El líder tiene la responsabilidad. Por eso el esposo es responsable de lo que sucede en el hogar, porque él es el líder. Si yo te pienso, ¿con quién tengo que hablar aquí? ¿Quién está a cargo de esto? Bueno, él es el líder. ¿Qué entienden ustedes? Él es el que tiene la mayor responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿quién se le llama en el matrimonio el líder? Al esposo. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene la mayor responsabilidad, no la mujer. Ella es ayuda idónea, ella es muy, muy útil para él, pero él es el líder de la relación y lidera con sacrificio y servicio. Servimos como Cristo a la iglesia. De esa manera los hombres sirven, de esa manera los hombres muestran su masculinidad. Ellos sirven como Cristo sirvió a la iglesia. Y muchas veces los esposos pueden decir: pastor, pero es que ella no me motiva a servir, ella no provoca servirla, porque mira, uno la sirve a ella y ella es muy malagradecida. Cristo le lavó los pies a Judas. ¿Crees que merecía esa limpieza? ¿O Pedro, quien lo negó 3 veces? Así que no, pero es que él no merece o ella no merece que yo la sirva. ¿Qué merecíamos tú y yo? ¿Puedes recordar eso? El castigo por haber infringido la ley de Dios. ¿Y saben cómo Dios nos sirvió? De la manera más majestuosa de todo. Colgado en una cruz, desangrándose. De esa manera. ¿Entiendes? Y tú dirás: pastor, o sea que usted entonces, un duro en esto. No. Créeme que yo no soy tanto como lo que debería ser. A mí me preocupa cuando alguien dice: yo, pastor, estoy llamando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿What? Dime cómo lo haces. Yo todavía estoy aprendiendo. Dentro de unos meses cumplo 9 años de casado y han sido difíciles, pero Dios ha sido bueno, ¿cierto, amor? Bueno con nosotros. Y no he sido tan bueno como debería ser, pero me estoy esforzando. Dios aún se complace de nuestra obediencia imperfecta, pero que sea obediencia, que hagamos un esfuerzo en dependencia de la gracia divina. Mira, tú y yo, como hombres, aquellos que se van a casar, y me dirijo a aquellos que se van a casar, aunque no hay muchos aquí, pero para que no suene que me estoy dirigiendo a solamente un grupo en particular, esto también va para los que nos escuchan en internet. Para los que se van a casar, muchas veces queremos los beneficios del matrimonio, pero no los compromisos del matrimonio. ¿Ven eso? Hay una diferencia. Y tú puedes saber esto cuando escuchas a los que se quieren casar.
Me muero por despertarme y hacerte un desayuno en la mañana. No sentirme solo en las mañanas con tanto frío. Tener una compañera a mi lado que en los momentos de sufrimiento y prueba esté allí. Todos esos son los beneficios del matrimonio. Pero ninguno dice, ¿saben qué? Quiero que nos casemos. Para en esos momentos que esté agotado y tú me digas, mi amor, ¿me puedes ayudar con los corotos? Yo decir, sí, mi amor. Que cuando te vea agotada con los quehaceres de la casa, pararme a picar la cebolla y el tomate, anhelo eso. Anhelo tomar un tubo con agua y limpiar la sala. Me muero por casarme contigo para servirte. Para ayudarte con las bolsas pesadas del mercado, anhelo eso. Que el primer día de la semana hagamos un mercado, uno enorme, para ayudarte. No, hablamos queremos los beneficios del matrimonio, pero hablamos muy poco de los compromisos del matrimonio. Por eso, jóvenes, y les voy a ahora van a entender por qué dije lo que dije. Tú y yo deberíamos pensar constantemente, solteros y casados, ¿cómo puedo morir a mí mismo hoy? ¿Cómo puedo morir a mí mismo hoy? Y créanme, que todos los días tendrás una razón para morir a ti mismo. Tu esposa será una ayuda para que lleves esto a cabo. Si tú quieres amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, piensa en eso. No hay un estándar más alto que ser un líder como Cristo, quien se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Todos los días debemos pensar en eso. Nuestro orgullo ha de morir. Si no estás dispuesto a morir a ti mismo todos los días, te aseguro que terminarás haciendo lo mismo de Adán, la mujer que tú me diste, siempre culpando al otro y no esforzándote en hacer lo que es correcto. En tercer y último lugar de los fundamentos. Hemos visto en primer lugar que los hombres fuimos diseñados para ser esposos y padres. En segundo lugar hemos visto que el hombre debe ser una cabeza, pero como Cristo, un líder como Cristo. Y en tercer y último lugar, los padres son llamados a ser tiernos, valientes y enérgicos. Los padres son llamados a ser tiernos, valientes y enérgicos. ¿Saben qué hacen los padres? Imparten sabiduría a sus hijos. No tengo el tiempo para leer el libro de Proverbios, pero constantemente en el libro de Proverbios tú vas a ver un padre que quiere que su hijo entienda el camino de la sabiduría. Un verdadero padre que es líder en su hogar, él va a querer que sus hijas y que sus hijos conozcan sabiduría. Y es esa sabiduría que se adquiere de la palabra de Dios. Es esa sabiduría que aplica el conocimiento recibido. Eso es un hombre sabio, aquel que aplica el conocimiento que ha recibido. Y este padre desea impartir sabiduría a sus hijos, pero no cualquier clase de sabiduría, esta sabiduría. Así que tu responsabilidad número uno, hermano mío que estás aquí, no es ser popular con los amigos de tu hijo. Hay padres que quieren ser niñitos. Ay, tu mamá sí es chévere, tu papá sí es chévere, porque hace lo mismo que nosotros. Yo me preocuparía si hay un hombre adulto que hace las mismas cosas que un niño. Tu tarea es dar sabiduría. Esa es tu tarea. Los padres no deben provocar a sus hijos, dice la Biblia. No debes hacerlo. Es fácil que los hijos se desmotiven si los padres son ásperos con ellos. Yo no estoy hablando de disciplina y amonestación en el Señor. Yo estoy hablando de esa aspereza que trae consigo ira, orgullo y que se haga lo que yo quiera y cuando yo quiera para yo obtener lo que yo quiera y las comodidades que yo quiero a costa de lo que tú hagas. Es normal ver a hijos desmotivados con padres que son ásperos con ellos. Es normal. Y es cierto, hermanos, que hay momentos donde debes soltar a tus hijos.
Hay un problema grande hoy, es que las madres principalmente no dejan que sus hijos crezcan y siguen debajo de las faldas de su madre, y cuando estos se casan son una completa vergüenza. Bueno, decide tú lo que vas a hacer, pero acuérdate lo que te dije. Pero decide tú. Pero acuérdate, ya con 18, 20, 30 años. En estos días vi una imagen de dos señores ancianos y un coche gigantesco. Y decía, el que está dentro del coche es nuestro hijo de 35 años que todavía vive con nosotros. La sobreprotección es también pecado. Entiéndalo. ¿Saben por qué? Porque conviertes a tu hijo en un ídolo. Y que crees que lo que tú hagas por él es lo que lo va a salvar del peligro. O sea que tú te crees una especie de Dios. Es que si tan solo hiciera tal cual lo que yo digo, pastor, él no le pasara eso. Oh, un pequeño Dios aquí en la tierra. No, muchas veces vas a hacer muchas cosas y con todo tu esfuerzo tu hijo no va a hacer siempre lo que tú quieres. Lamentablemente. Más bien tú lo que vas a hacer es entrenar a tus hijos, entrenarlos a la luz de la Escritura y luego los sueltas. Y cuando lo sueltes ya va a estar preparado porque tú lo entrenaste. El problema es que no lo estás entrenando, estás haciendo las cosas que a él le corresponde, tú lo estás haciendo por él o por ella. No, así no los enseñas. Y debes entrenarlos con amor. Que tus hijos piensen en ti, padres, escuchen bien, que tus hijos piensen en ti. Y la primera palabra que se le venga a sus mentes es amor. Cuando piensen en cómo sus padres los entrenaron. Deben guiar a sus hijos al Señor. La Biblia enseña que el obispo debe gobernar su casa. Es allí donde empieza, en su hogar. El líder, el hombre masculino, debe administrar bien su hogar. Ese es el rol que Dios mismo te dio, mi hermano. No estés mirando para los lados a ver quién lo hace. O delegándole cosas a tu esposa que a ti te toca hacer. No, tú pagas el estacionamiento, tú pagas las cuentas, tú ves para allá, tú haz esto, tú aquello. No, es tu responsabilidad. Tú eres el líder. Tú eres el líder. Tenemos dos opciones. O guiar a nuestra familia a Dios o a Satanás. No hay otra. Tus hijos están siendo guiados o a Dios o a Satanás. O hacia las cosas de este mundo o hacia las de Dios. ¿Hacia dónde estás guiando a tus hijos? Es a una o dos, no hay neutro. Pero para hacer eso, para poder guiar a nuestros hijos a Dios, antes de eso debemos conocer al Señor nosotros mismos. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Tú no puedes darle a tus hijos de la palabra cuando tú mismo no te estás llenando de ella. Y si tienes hijos varones, este es el momento para entrenarlos. Vivimos en una enfermedad, decía Owen Strachan, y esa enfermedad es, lo haré mañana. Mañana comenzaré, mañana voy a comenzar a leer mi Biblia, mañana voy a comenzar el devocional, mañana voy a comenzar este proyecto, mañana comenzaré a leer este libro, mañana sí voy a comenzar a servir a mi esposa. Vivimos en la enfermedad de lo haré mañana, es hoy. Hoy toca cenar, ¿qué tal si lo haces mañana? Hoy toca dormir, ¿qué tal si lo haces mañana? Queremos hacerlo hoy, ¿verdad? Guardémonos de esa enfermedad de lo haré mañana. Es hoy. Hermanos, y lo que acabo de decir implica que si tú tienes que estar lleno de Dios, entonces tú debes leer tu Biblia y orar junto a tu esposa. Tú debes leerla. No puedes esperar que ella venga y te lo pida. Qué bueno que tu esposa te recuerde la relación que deben tener como matrimonio con Dios, pero ese no es el orden. Tú debes decirle a tu esposa, estamos fallando en nuestra vida devocional, tenemos que retomarla, tenemos que buscar al Señor, hay que hacerlo. Y ya, no mañana. La Biblia valora la madurez, decía un siervo del Señor, y la cultura valora la juventud. ¿Escucharon eso? La Biblia valora la madurez, la cultura valora la juventud. Ahí está nuestra juventud, que va a salir al frente. A veces los jóvenes somos los más inmaduros. Es un peligro cuando son los más inmaduros los que están al frente. No es casualidad que cuando leas Tito 12 le dice una solita cosa a los jóvenes. ¿Saben cuál es? Que sean prudentes. Porque hay mucha imprudencia en el joven. Hay mucho ímpetu, hay mucha fuerza, pero no bajo control. Y hoy tenemos una
crisis donde los adultos quieren ser jóvenes. Hoy se pintan las canas, hoy se quieren vestir como jóvenes, pantalones de colores y todo. No, quiero ser joven. Mira, mi hermana, mi hermano, usted puede echarse 3 latas de pintura, pero usted sigue siendo un anciano. Y no te duele reconocerlo. Deberías alegrarte en la etapa donde Dios te tiene. Si eres un niño, gózate en la etapa que Dios te tiene, porque es Dios quien te tiene allí. Si eres un joven adulto, gózate. Si eres un anciano, gózate, porque esa es la etapa donde Dios te dio. ¿O quién te llevó allí? Fue Dios. Y Él quiere que te alegres en cada etapa de tu vida, sin importar la que seas. Sea la juventud o la ancianidad, gózate. Deja de estar tapando la realidad. Si no, mírala a tu cuerpo. Ya no responde como antes. Ya no es la misma fuerza como antes. No te puedes engañar. Por fuera podrás maquillarlo, pero la patica de gallina siempre sale. Y el cansancio en el cuerpo también sale. No puedes taparlo. Gózate, alégrate. Es la etapa que Dios te dio. Hermanos míos, quiero cerrar con esto. Debemos ser líderes en arrepentimiento. Nunca eres más fuerte como líder, como cuando confiesas tu pecado y te arrepientes. En nuestro orgullo nos cuesta hacer eso. Al hacerlo serás un buen ejemplo para tus hijos y para tu esposa. Un verdadero hombre masculino sabe decir, perdóname, lo siento, fue mi culpa. Eso hace un verdadero líder. Si tú le preguntas su nombre, decía el pastor Miguel Núñez, llegaron tarde a una fiesta, dice él, recuerdo un caso. Llegaron tarde a una reunión. Y le preguntaron al hombre, ¿se perdieron? No estábamos perdidos, solo estábamos dando vueltas. Le costó reconocer. A nosotros los hombres nos cuesta reconocer. Y eso es debido a la caída, miedo, inseguridad y justificación. Nos cuesta reconocer. En el cristianismo, el arrepentimiento es una victoria, no una derrota. Un hombre bíblico sabe pedir perdón y reconocer que fue su culpa. Y cuando él ve que su esposa se está desviando, él va a alarla y hacerla volver. No va a esperar que otro lo haga. A veces veo cosas en mujeres, aún en nuestras iglesias, y yo me pregunto, ¿dónde está el esposo de su hogar? ¿Dónde está el líder de su hogar que permite que ella haga o piense de esta manera? ¿Dónde está el que debe liderarla, alarla y hacerla volver en sí, instruyéndola en la verdad del Señor? Según estadísticas, las mujeres tienen la tendencia a ser más ansiosas, arrastradas por la ansiedad. El ansioso, saben que vive en un mundo sin Dios. El ansioso no ve a Dios en su prueba. Y ahí es donde aparece el líder. Y debe ayudarle a entender que Dios es real, que Dios existe y que tiene el poder para proveerle y sustentarla. Eso es su líder. El que sabe alar a su esposa cuando se desvía. Hermanos míos, de esta manera pueden y deben mostrar su masculinidad en la soltería y en el hogar. Que el Señor nos ayude. Y si hemos pecado, que estoy seguro que sí, podamos correr al Evangelio, correr a la cruz, rogar perdón al Señor, que nos perdone porque hemos fallado en el rol que nos ha puesto y que en el poder de su Espíritu nos capacite a cumplir el rol que nos corresponde. Que no lo deleguemos a otros ni a nuestras esposas. Asumamos nuestra responsabilidad y créeme, estarás glorificando a Dios, estarás dando honra a Dios con tu vida. Amén. Oremos.